Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, gracias. A los que colaboran con TLV1 para que toda nuestra programación esté en el aire, pueda llegar a todos ustedes, necesita también de su aporte, de la colaboración de todos ustedes, para poder hacer como siempre hacemos, enviarles y tratar de transmitirles lo que entendemos como toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto semanalmente, y ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos proteja, nos guíe, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos internos, enemigos que piensan contra la fe, contra nuestra línea de pensamiento, contra nuestro canal en particular, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tratar un poquito, tenemos la oportunidad de tener un pariente, un amigo, para hablar un poquito de la política exterior. ¿Cómo es la política exterior de la Argentina? ¿Cuál comparación tenemos con otros países? ¿Cuáles son las disyuntivas importantes? Tenemos hipótesis de conflicto, no tuvimos en la época del gobierno anterior y los gobiernos anteriores. ¿Seguiremos sin hipótesis de conflicto? ¿Cómo vive la Argentina? ¿Cómo tenemos nuestras relaciones internacionales con diferentes países y sectores y regiones? Vamos a tocar un poquito de este tema que creo que amerita, y para mí es un gusto compartir el programa con un abogado egresado de la Universidad Católica de La Plata. En el 77 cursó el servicio, ingresó en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Después ocupó la dirección de Europa Occidental en la Cancillería Argentina. Fue cónsul adjunto del Consulado General de la República Argentina en la República Portuguesa. Fue jefe de redacción de la Dirección General de Prensa en la Cancillería. Fue consejero de la Embajada Argentina en la República Oriental del Uruguay y después fue ministro en dicha embajada. En el 95 sirvió en el gabinete del secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Argentina, dedicada también una parte a la unidad de medio ambiente. Fue en el 95 director de Asuntos Federales de la Cancillería. En el 97 fue ministro consejero de la Embajada Argentina del Reino de España y luego fue encargado de negocios. En el 2000 fue condecorado por el rey Juan Carlos I de España con la encomienda al mérito civil. En el 2000 sirvió en el gabinete del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Consulares de la Cancillería. En el 2002 sirvió en el gabinete del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y fue director de Asuntos Consulares. En el 2005 fue designado embajador extraordinario en la República Argentina ante el Reino de Noruega y concurrente ante la República de Islandia. Asumió como decano en el 2011, decano del cuerpo diplomático acreditado en el Reino de Noruega. En el 2015 fue condecorado con la medalla de honor de Corps Consulaire de Norvège en Oslo, militar, en Samfund. En el 2016 fue condecorado por el rey Harald V de Noruega con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito del Reino de Noruega. En el 16 asumió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente integra el cuerpo pasivo del Servicio Exterior de la Nación y es director de la Maestría de Derecho Internacional Público en la UCA. Para mí es un gusto compartir el programa con Juan Manuel Ortiz de Rosas. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto. Juan Manuel, primero vamos a ir de extensísimo currículum, creo que todos los diplomáticos deben tener, ¿no? Un currículum así, bueno, porque van cambiando de lugares. Todo depende siempre de las ganas que uno tenga de involucrarse con la carrera, ¿no? Sí. Lo que yo considero siempre que es un pecado es no involucrarse, porque es una carrera, es decir, que uno la elige, es una carrera en la que uno presta juramento de fidelidad a la nación, o sea que uno tiene ese gran compromiso, y bueno, y uno siempre tiene que tener un grado muy importante de involucramiento, justamente por lo que le toca defender, que es nada más y nada menos que los intereses de la nación argentina. Algo poco defendible en el ámbito político, supongo, ¿no?
Bueno, hay momentos y momentos, es como todo. Digamos, en ese sentido nosotros no estamos para juzgar, nosotros somos un cuerpo profesional, es decir, que trata, digamos, de ejercer, de poner en movimiento la política exterior del gobierno de turno de la mejor manera posible a nuestro saber y entender. Es decir, nosotros somos, por así decirlo, los ojos de la nación, somos los que transmitimos la visión que se tiene de la Argentina afuera, y bueno, todos esos informes que se hacen y esa visión, es decir, para clarificar la visión justamente de quienes toman las decisiones, a veces son tenidas en cuenta, otras veces no. Pero bueno, no abrimos juzgamiento sobre eso. A mí me causa gracia cuando hablan de diplomáticos que son, digamos, volcados hacia un gobierno o hacia otro. Los diplomáticos siempre somos oficialistas, porque siempre representamos al gobierno de turno. Es decir, a mí, yo, como bien se dijo, al leer mi CV, entré en el año 77, en plena época del proceso militar, lo cual no significa decir que eso claro, que es hacia mí, es decir, porque he servido con la misma lealtad y patriotismo en la democracia, al gobierno del doctor Alfonsín, al gobierno del doctor Menem, y así sucesivamente, siempre poniendo lo mejor de mis habilidades, porque lo que prima en mí no es servir a un gobierno, sino servir a la nación. Claro. Bueno, eso es muy importante. Bueno, y servir a la nación, justamente el apellido te acompaña, ¿no? Sabemos la ascendencia de Juan Manuel de Rosas, defensor de la soberanía, ¿no? Enfrentado con los grandes poderes de su época, ¿no es cierto?, en defensa de los intereses nacionales, especialmente nuestros ríos interiores y el comercio, etcétera. ¿Eso es una carga, es una mochila de responsabilidad, nobleza, obliga? Te lo digo porque bueno, a mí me lo preguntan también. No, lógico, sí. Yo creo, por supuesto que es para mí es un tremendo orgullo llevar el apellido y el nombre que mis padres decidieron poner. A la vez es una tremenda responsabilidad, porque es algo que en el común de la gente despierta las expectativas. Es como que esperan que uno sea un superhombre, algo similar a lo que fue Rosas, San Martino, don Juan Manuel. Y por supuesto, como bien dijiste en la entrada, en la presentación, hablaste de enemigos de la patria y todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que nos valora y otra gente que ya nos condenó simplemente por llamarnos como nos llamamos. Y yo no solamente en el servicio exterior, sino a lo largo de mi vida y de mi carrera, ya en la universidad, he tenido de todo. Es decir, he tenido quienes me han castigado injustamente por llamarme lo que me llamaban sin siquiera conocerme. Es decir, que inclusive hasta me tuve que cambiar de facultad cuando estudiaba Derecho, por un profesor que me odiaba solamente por cómo me llamaba. Como así me ha pasado de otro lugar donde había un profesor justamente que era admirador de Rosas y fue sentarme en la mesa a dar un examen y tener una de las mejores calificaciones. Es algo que ha marcado toda mi vida, no solamente en la carrera diplomática, donde también digamos, eso lo he experimentado, y además también hay algo que debo mencionar, es decir, nuestra familia tuvo uno de los diplomáticos más grandes que ha tenido la República Argentina, que fue Carlos Ortiz de Rosas. Él es mucho mayor que yo, primo de mi padre, fallecido en el año 2014, lo cual también para mí no me hizo muy fácil la carrera, en el sentido de que, como son las cosas en nuestra familia, y vos lo sabés, separamos muy bien lo que es el trabajo de lo que es el parentesco, ¿no? Es decir, uno tiene que rendir y tiene que dar lo que corresponde. Es decir, no hay ayuda, al contrario, o sea, es mucho más duro, y eso desde toda la historia, o sea, es mucho más duro con los propios que con los ajenos, ¿no? Pero siempre con Carlos tuvimos una relación excelente. Creo que el otro día te comenté que inclusive él en su testamento me dejó un cuadro de Rosas que le había pintado Campo a pedido de él cuando estaba en Nueva York. Y bueno, en fin, mi carrera a la sombra de una persona tan grande siempre me exigió el doble.
porque se esperaba de mí lo mismo que de él, que fue un hombre extraordinario porque él tuvo un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, él fue electo secretario general de las Naciones Unidas por mayoría absoluta, o sea, un reconocimiento de orden mundial, que bueno, no lo pudo ser porque fue vetado en ese momento. Por la Unión Soviética. No, por la Unión Soviética, que querían un candidato más, digamos, potable para ellos, que bueno, fue Kurt Waldheim. Pero con eso quiero decir la calidad, y si me permitís algo en la Cancillería, hay un chiste que se sigue diciendo hasta el día de hoy. Cuando se dicen las categorías de diplomáticos, está secretario de tercera, secretario de segunda, secretario de primera, consejero, ministro de segunda, ministro de primera, embajador y Ortiz de Rosas. No hubo nunca nadie más como él. Así que eso. González del Solar no era el contrincante. González del Solar era la otra punta. Era yo que soy platense, el clásico estudiante de gimnasia. Uno era estudiante y el otro era gimnasia. Pero muy buena persona, Lucio, era un profesional muy capaz. Sí, también, muy bueno. Yo lo conocí en Washington cuando vivía en Estados Unidos, y que él fue embajador ahí. Y también, bueno, recuerdo a Ortiz de Rosa cuando llegó que dijo, estoy contra el nepotismo. Así que la familia no forma parte de mi entorno, fuera de lo afectivo y social, pero nada más. Así que bueno, en eso era muy severo. ¿Cómo tu desempeño? Bueno, obviamente, lo que acabas de decir, la responsabilidad de llevar, ¿no es cierto?, la responsabilidad de Ortiz de Rosas tiene su peso, ¿no? Y es verdad que sí, tiene sus pros y sus contras, y tiene también los que esperan demasiado, bueno, y están los que lo hemos vivido en el colegio, vos lo has vivido también. Sí, seguro. Lo hemos vivido, pero con la diferencia de que nosotros llevamos otro apellido y vos llevas el karma Ortiz de Rosas, que pocos lo llevan, así que lo tenés que llevar. Y el nombre. Claro, el nombre, lo llevas con mucho orgullo. ¿Cuál es en tu carrera diplomática, ¿no? Que es un tipo joven, pero con su experiencia, condecorado, etcétera? ¿Cuáles fueron lo que vos considerás tus mejores desempeños? ¿Cuál fue lo que a vos te generó un desafío como para Bueno, indudablemente cada posición que uno ocupa es un desafío. Es difícil mensurarlo porque son diferentes las responsabilidades. Yo diría que, por ejemplo, para mí, es decir, cuando estuve en la embajada en Montevideo, que fui enviado allá para trabajar en la construcción del Mercosur desde los inicios, fue una responsabilidad muy grande. Es decir, la construcción del Mercosur fue muy difícil. Originariamente iba a ser nada más que Argentina y Brasil. Claro. Y después el tema se complicó porque se sumaron Uruguay y Paraguay que pidieron, y bueno, cuando se decidió, digamos, tomar esa decisión de que efectivamente integraran, y bueno, todo se complicó porque lo que comenzó siendo un proceso simétrico se convirtió en un proceso totalmente asimétrico, donde quedamos fuera del parámetro de lo que fue el proceso de integración más importante de la historia, que fue la Unión Europea, donde lo que se buscó siempre fue la simetría. Recién podían entrar a la Unión Europea cuando tenían simetría de economías. En nuestro caso se hizo al revés, es decir, fue totalmente asimétrico. Entonces eso implicó un desafío, por ejemplo, fue una época difícil. Yo era un funcionario en ese momento de rango medio. Después otra responsabilidad muy grande que me ocupó también fue cuando se modificó la Constitución en el año 94, por el cual las provincias, digamos, en cierta manera podían empezar a contactarse por sí mismas con el exterior. Digamos, no es que se abolió, pero se cambió la manera de ejercer esas facultades delegadas que tenían las provincias que delegaban las relaciones exteriores en la nación. Entonces se creó una oficina que se llamaba Dirección de Asuntos Federales, que me tocó el honor de ocupar, en la que yo tenía que compaginar las políticas de cada provincia con la política exterior de carácter general, lo cual es muy difícil porque uno tiene que tratar muchas veces con políticos de provincia, que son medio caciques, que son difíciles de... eso implicó también, digamos, fue algo complicado, y bueno, ni hablar cuando fui director general de Asuntos Consulares, es decir, que
En realidad la Dirección General de Asuntos Consulares es el organismo más grande que tiene la Cancillería, es como un ministerio dentro de un ministerio. Es decir, yo tenía una subdirección general y tenía 4 direcciones y tenía una unidad. O sea, tenía en ese momento 85 personas que dependían de mí. Y la Dirección de Asuntos Consulares es todos los problemas que hay en el mundo. La cara visible de la Argentina son los consulados. La gente siempre va al consulado como cuando tiene que ir al dentista, cuando ya no da más de dolor de muela, ¿no? Entonces, bueno, siempre son problemas. Y yo cada mañana, cuando llegaba a mi oficina, es decir, todos los problemas de todo el mundo estaban arriba del escritorio. En una caja de Pandora, cada día que yo llegaba, que se abría, que no sabía qué iba a pasar. Todos problemas. Y bueno, eso exigía tener una gran presencia, muchísima cintura, porque también estaba la visión de los políticos. A mí me tocó, por ejemplo, manejar todo el proceso de regularización migratoria de los argentinos que habían huido en estampida la crisis de 2001-2002 a España y que había que darles un estatus migratorio legal. Y bueno, todo eso lo tuve que manejar yo, viajando permanente a España y todo eso, y era algo que estaba en los diarios, es decir, que permanentemente, es decir, una responsabilidad muy grande y además con un costo personal muy alto si yo me equivocaba. Claro. Esa fue en la época que Eso estuve del 2003, cuando recién asumió el gobierno de Néstor Kirchner, hasta el año 2005, en que me pude ir. Finalmente me dejaron ir, ya me habían designado antes, pero finalmente me dejaron ir cuando terminé todo el proceso de regularización de los argentinos que estaban en España, que fue un esfuerzo titánico, porque teníamos 3 consulados nada más. Y bueno, a mí se me ocurrió una idea de crear una red, con lo que era el Registro Nacional de Reincidencias, para otorgar en tiempo real los certificados, porque esa es la trampita que nos habían puesto los españoles, que nos pedían el certificado, y entonces materialmente era imposible un certificado de buena conducta en el tiempo que nos daban, en 90 días. Y entonces, como el Chapulín no contaba con mi astucia, yo firmé un convenio con el Registro Nacional de Reincidencia, mandamos 30 agentes del Registro Nacional de Reincidencia, los únicos 3 consulados que tenemos en Madrid, y en 90 días dimos los 90 certificados, fueron alrededor de 45.000 certificados que se dieron, y se solucionó el problema. Y bueno, mucha inmigración argentina ya, para ese aspecto, siempre hubo. Pero siempre ha habido, pero nunca esa gente que salió huyendo en la crisis de 2001-2002, que se fue a España y que entró ilegalmente, se fueron como turistas y se quedaron. Claro. Y había 100.000 personas que estaban en esa situación y había que encontrarles una solución. Claro. Yo me acuerdo de haber conversado, lo conversé personalmente en una reunión con el presidente Kirchner, que obviamente todo el mundo le tenía miedo. Yo no tengo miedo porque cuando tengo la razón digo las cosas a quien sea. Y entonces yo le digo, discúlpeme, presidente, le digo, pero si esta situación la creó el Estado, le digo, porque esta gente se fue huyendo porque estaban no tenían miras de futuro. Claro, y entiendo que es responsabilidad del Estado darles una solución. Entonces me acuerdo que él me miró y me dijo, tiene toda la razón del mundo, me dice, y lo va a hacer usted. Con lo cual, yo en ese momento no sabía decir para qué habría abierto la boca. Pero bueno, realmente prestamos un servicio muy, muy, muy importante a la Argentina con eso. Bueno. Y después de eso, ya me habían ofrecido a mí la Embajada de Noruega, que era un destino que yo quería, que yo ambicionaba. De hecho, yo lo había pedido. Es decir, lo que pasa es que no siempre cuando uno pide algo, es decir, tiene que hacer algo muy grande, muy importante para que se lo den. Y lo grande e importante fue justamente todo este proceso que yo hice de regularización migratoria con España, ¿no? Los argentinos que estaban en España. Y bueno, obviamente Noruega era un destino que no estaba suficientemente bien explotado, lleno de oportunidades para la Argentina, que yo fui descubriendo de a poco. Es decir, yo llegué en diciembre del 2005 y en marzo del 2016 yo tuve la primera reunión con el referente número 1 de asuntos externos de la empresa que hoy se llama Equinor, que en ese entonces se llamaba Statoil. Tuvimos la primera conversación sobre la prospección petrolera en el mar argentino, que bueno,
ahí se empezó y se materializó cuando yo obviamente ya me había retirado del servicio, pues esas cosas llevan muchos años. Tiempo, claro. Pero bueno, o sea, yo hago un balance muy positivo, creo que, en fin, siento que agoté todos los recursos que estaban a mi alcance para siempre propiciar políticas, convenios, oportunidades comerciales para beneficio de la nación argentina, que en definitiva es mi deber, estar cumpliendo más con mi deber. Ahí había dos temas que tocaste interesantes, uno el Mercosur, que pareciera que tuvo sus apogeos, sí, ups and downs, ¿no? Su apogeo y sus ocasos. ¿Tiene futuro el Mercosur? ¿Ves como algo que sirve? Este gobierno lo dilapida, otros gobiernos lo levantan. Puedo dar una opinión absolutamente personal. Es decir, a mí me pareció maravilloso cuando recién se habla, cuando tienen la reunión en abril de 1990, el presidente Collor de Mello de Brasil y el presidente Menem, de hacer esta unión económica. Todavía no tenía forma, ¿no? Iba a ser una integración económica, claro. Una integración económica. Es decir, a mí me pareció perfecto porque eran dos economías no solamente casi simétricas, digo casi porque en la industrial Brasil está mucho más adelantado que nosotros, pero complementarias. En mi opinión, digamos, cuando se quiso quedar bien con Uruguay y con Paraguay y se lo dejó entrar, ahí se produjo la simetría y ahí, digamos, ese fue un punto de conflicto siempre y que existe hasta ahora, es decir, porque lo hemos visto no hace mucho, es decir, en el gobierno anterior de la calle Pou, en la calle Pou dijo, no, yo me quiero cortar solo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y justamente es el más chiquitito. Yo me acuerdo que di un ejemplo, es decir, como yo nunca me he callado nada, yo lo di. Me acuerdo que en ese entonces se estaba hablando de la construcción de un avión entre la empresa Embraer y la fábrica que tenemos nosotros de aviones, que ha cambiado muchos nombres en Córdoba, donde ese avión binacional íbamos a hacer una parte nosotros y otra parte Brasil. Y yo me acuerdo que di en una reunión en la LADI, di mi opinión, y le digo, esto es como si vayamos a construir un automóvil, Mercosur. Entonces, Argentina y Brasil van a hacer todo lo importante, es decir, y Uruguay va a ser probablemente la manija de la puerta trasera izquierda. Es decir, pero cuando llegue el momento de la manija trasera izquierda, Uruguay va a decir, pero yo no tengo los medios, me los tienen que dar. Entonces, y si la manija trasera izquierda, el auto no se vendía. Y Paraguay, bueno, Paraguay siempre es un país que ha estado metido para adentro, ¿no? O sea, para mí el problema primigenio del Mercosur fue esa simetría. Es decir, creo que hubiera sido un éxito si hubieran empezado Argentina y Brasil, lo hubieran elevado y después haber incorporado a los países más chicos, porque en realidad lo único que podía digamos, contribuir en ese momento Uruguay era con un puerto de aguas profundas naturales, pero que Estados Unidos también era un proyecto de muy difícil de realización, que era el puente Buenos Aires-Colonia, porque la idea era aprovechar la salida de toda la producción de la pampa húmeda por ese puente, por el puerto de Montevideo, que es baratísimo en el sentido de que no tienen que estar dragándolo constantemente como el nuestro. Cuando baja el río, es decir, todo el sedimento drena hacia el lado de Argentina y no hacia Uruguay. Entonces nosotros tenemos que estar dragando permanentemente, que es costosísimo, y ese era el puerto. Pero bueno, unido a ese proyecto, del que se hicieron estudios de factibilidad, se hicieron inclusive hasta estudios de impacto ecológico en Colonia, lo que iba a implicar, también estudios de factibilidad económica en el sentido de cómo se pagaba por peaje, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no pudo ser, era mucha cosa al mismo tiempo, ¿no? ¿Hubieran desarrollado más puertos en Argentina pero si nosotros ferroviario? Pero lo que yo digo es que si hubiéramos empezado directamente con Brasil, eso hubiera sido algo muy exitoso, hubiera funcionado enseguida y después se hubieran sumado los que quisieran.
Pero es mi visión personal, puedo estar totalmente equivocado. No, está bien. Y en esa visión de unidad o de posible trato, ¿hay algunas divergencias, digamos, entre lo que es la política argentina, que es muy cambiante de acuerdo al gobierno, y Brasil, que aunque cambie la política, hay líneas de Estado que son inamovibles, ¿no? Itamaraí, por ejemplo, ¿no es cierto? No importa que Lula sea socialista, venga obrero, o sea quien sea, cuando llega arriba es un color de mel o es un príncipe de Orleans y Braganza. Pero ¿hay dificultades en ese entendimiento? ¿O ves algo como entre Brasil y Argentina? Lo que vos mencionaste es muy cierto, es decir, porque Itamaraty, que es un servicio exterior de excelencia, ojo, de tanta nosotros estamos ahí nomás, simplemente que es diferente la atención que le prestan los gobiernos, porque en Brasil la opinión de Itamaraty es lo que vale, es decir, cualquier presidente, sea Lula, sea Bolsonaro, no toman una decisión de política exterior si no consultan a Itamaraty, que es la que viene llevando a los temas y la que digamos, defiende los objetivos nacionales permanentes desde siempre. Es decir, no se intenta descubrir la pólvora. Y lamentablemente nosotros, a lo largo de la historia, hemos tenido muchos gobiernos que han pretendido descubrir la pólvora sin la opinión de la Cancillería. Es decir, no estoy haciendo una crítica, pero por ejemplo, pero hoy la Cancillería... Pero tenía el ABC y entendía... Claro, sí, pero hoy tenemos una Cancillería donde yo lo veo de afuera, es decir, y trato de verlo con los mejores ojos y más objetivos, y no veo, por ejemplo, que es una política exterior. Es decir, no tenemos una política exterior, no tenemos elementos de calidad profesional como para llevarlo adelante. Hay un poco se toman decisiones espasmódicas sobre la marcha, y bueno, y todo eso después se ve, es decir, todo eso tiene un costo. Es decir, en política exterior nada es gratis. Es decir, no implica una crítica, sino al revés, una opinión que es un llamado de atención en el sentido... Dentro del gobierno, donde dicen no queremos tener relaciones con el Partido Socialista, no queremos, viste, a Lula, no queremos tal cosa. Pero hay otras, ¿no? Hay muchos compromisos, negocios, cosas que están vinculadas, claro, y relaciones y también poder. Sí, ¿no? Lo que pasa es que la diplomacia justamente en sí misma de lo que se trata es, digamos, de compaginar intereses que son diversos. Un Wertheim, por ejemplo, que no tiene experiencia diplomática, que simplemente es un empresario. Pero Wertheim me parece a mí un excelente empresario, un empresario que tiene experiencia, es decir, ha estado en muchísimas misiones al exterior. Eso es una cosa, y otra cosa es hacer la política exterior. Es decir, tener el conocimiento de cómo funciona el mundo, porque el hecho de ser un buen diplomático, un buen canciller, como lo fue, por ejemplo, Guido Di Tella, aclaro que no tengo nada que ver con la época de Menem, simplemente estoy marcando cómo eran las cosas. Di Tella era una persona que volaba a 10.000 metros de altura, es decir, después él tenía 2 personas abajo a las que les bajaba línea y se instrumentaban las cosas, pero conocía cómo funciona el mundo. El problema es que hay gente que no sabe cómo funciona el mundo, no se conoce. Vos mencionaste recién justamente que yo soy director de una maestría en la UCA, que es Derecho Internacional Público, podríamos llamarle aplicado. Yo creo que en algún momento te lo comenté, que cuando a mí me convocaron para armar desde cero esa maestría, yo digo, ¿por qué me convocan a mí? Que soy una persona que no tenía trayectoria docente. Me dice, pero vos sos un obrero de diplomacia, has aplicado el Derecho Internacional Público toda la vida. Y bueno, y de lo que se trata en esa maestría justamente es de que la gente aprenda a pensar en términos de derecho internacional, a conocer cómo funciona el mundo. Y la prueba es que no tenemos estudiantes que son solamente alguien que quiere entrar al servicio exterior o que le interesa, es decir, para la docencia. Tenemos, por ejemplo, gente que son abogados, pero son jefes de compras de una compañía internacional. Entonces, cuando tienen que entrar en contacto con el mundo, tienen que saber cómo funciona el mundo. Y el mundo se conoce conociendo cómo funciona el derecho internacional público, que es el único derecho común a toda la humanidad. Entonces es un poco eso. La buena política exterior se hace conociendo el mundo.
Y estos no conocen el mundo. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, pero una cosa que digo, que yo observo, y lo hemos observado todos nuestros colegas, cuando se hacen cargo de la Cancillería, digamos, la política, obviamente nosotros damos lo mejor de nosotros, le ponemos las mejores ideas, le ponemos todo lo que nuestro leal saber y entender es lo mejor para la Argentina, se lo ponemos sobre la mesa. Entonces lo empiezan a ver. Y a los 3 meses sucede siempre lo mismo. Les encanta la alfombra roja. Dicen, pero yo era un diplomático extraordinario y no me había dado cuenta. Dicen, desconocí ese diplomático extraordinario que estaba dentro mío. Y ahí es donde empezamos mal, porque es donde empiezan las ideas personales, y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y esto, en mis 40 y pico de años de carrera, siempre fue una constante. Siempre fue una constante. Es una pena que es la no. diferencia que tenemos con Brasil, donde Brasil ningún político presume de diplomático si no lo es, porque total tiene Itamaraty que sabe todo, va y le pregunta. Tal cual. Pero bueno, acá tenemos, como dicen en España, los que torean, tenemos mucho espontáneo. Bueno, a veces es un toque de suerte, a veces es un toque de algo que bueno, que las cosas salen. Pero bueno, hay que correr el riesgo. Vamos a ir a un pequeño corte. Antes me gustaría, recién tocaste varios temas, ¿no? Entre ellos un poco el tema del puerto, el dragado, y te quería preguntar sobre lo que peleó don Juan Manuel de Rosas, que era, ¿no? Nada más y nada menos. La protección de nuestros ríos interiores, sí. Y que ahora el dragado parece que se lo quieren dar a cualquiera, le dan a Estados Unidos, ¿no? A la prefectura que controla. Eso por un lado. Y bueno, empezar por eso, verlo, y después lo que recién planteaba, ¿no? También con relación al mar, ¿no? Si el desarrollo, ¿no? Que tiene que ver esto con Inglaterra también, ¿no? Que los conflictos que hay que no se plantean, ¿no? Son conflictos que vive la Argentina, que en un momento se hablaba de hipótesis, pero no hay hipótesis, hay conflictos, ¿no? Y pareciera como que todo pasa. Quiero tu opinión en ese aspecto. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con el diplomático, Juan Manuel Ortiz de Rosas. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en el segundo bloque con nuestro querido embajador, diplomático sin duda, el doctor Juan Manuel Ortiz de Rosas. Juan Manuel, quería preguntarte, hablábamos en el bloque anterior un poquito de lo que era, ¿no?, nuestro antepasado que peleó, ¿no?, por la defensa de la soberanía, especialmente se radicaba en los ríos interiores. Y de repente vemos hoy en día que hay como una rifa, ¿no es cierto?, en esos ríos interiores, por los puertos que se construyeron, por el dragado, por el control, y parece como que se lo hubieran dado a Estados Unidos por un lado, y después está este debate de quién se va a ocupar en el dragado y cuál es la plata, y estaban hablando de millones de pesos, de dólares, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves ese tema que recién lo planteabas como una cuestión de puerto? Sí, yo, digamos, como siempre digo, ¿no?, cuando yo tengo que analizar un problema, porque muchas veces tenemos que ir al pasado para analizar problemas presentes. Entonces lo que trato de hacer siempre para ser objetivo es tratar de ubicarme en los criterios de la época en que los hechos ocurrieron, que son totalmente distintos de la situación actual. Entonces yo creo que en ese sentido no es sencillo analizar, es decir, en la época de Rosas era muy claro, es decir, iba en juego la integridad de la nación, es decir, uno de los hitos del gobierno de Rosas fue justamente esa defensa férrea contra la alianza anglo-francesa, bueno, que tuvo, digamos, su punto culminante fue la vuelta de obligado. Tonelero, Quebracho. Claro, pero hoy la situación es distinta y obedece no solamente, porque a mí yo creo que hay una cierta ingenuidad cuando se piensa que los gobiernos toman decisiones por sí mismos. Los gobiernos siempre toman decisiones, sobre todo países como nosotros, es decir, que somos países, digamos que estamos un escalón más abajo de los países desarrollados. Siempre tomamos decisiones influenciadas por otros y muchas veces obligados por el estado de necesidad. Entonces es muy distinto, es decir, cuando nuestro antepasado tomó esa decisión, él tenía el manejo total y absoluto de la soberanía y podía darse el lujo de enfrentarse a las dos potencias marítimas más importantes que había en ese momento, que eran Francia e Inglaterra, y que lo reconocieron, es decir, es un hecho histórico, es decir, cuando se retiraron, tiraron los 21 cañonazos de homenaje a la bandera nacional. Es decir, eso hoy no va a pasar. Así es distinto, es distinto el contexto histórico. No la bandera, sino por eso digo, además, que también hay muchas, digamos, situaciones subyacentes por debajo de la mesa que se desconocen, que las desconocemos inclusive en el servicio exterior, es decir, que no sabemos qué es lo que fuerza a tomar todo lo cual es decisión, pero uno dice, ¿cómo se hizo esto? Y bueno, y a lo mejor muchas veces tenemos la explicación y podemos llegar a entenderlo. A veces se toma inteligentemente, o sea, fuimos a esto que aparentemente parece que es un disparate, pero en realidad no lo es tanto porque estamos obteniendo una ventaja por otro lado. Con lo cual es difícil hablar en ese sentido, digamos, con asertividad. Pero un país que no hay empleo, que no tiene dinero, que está endeudado como estamos nosotros, donde se ha privatizado todo, se ha concesionado, en fin, entre los recursos y lo poco que queda, en vez de explotarlo y entender que eso puede ser para beneficio de todos, resulta que entre la privatización, pero es como los la vida, poderes privados, es como la vida, ¿no? Porque el ámbito de las relaciones internacionales, en definitiva, si bien los sujetos son países, los países están manejados por personas. Y pasa lo mismo, es decir, pasa lo mismo con una persona cuando está en estado de necesidad, es vulnerable. Muchas veces se ve obligada a hacer cosas que no quiere hacer, pero que no tiene más remedio que hacerlo.
Es un poco, si es lo que yo imagino, porque yo no estoy en servicio activo, claro, no estoy trabajando en el tema, lo que imagino muchas veces cuando veo el absurdo, porque muchas veces veo el absurdo, está a la vista. Trato de pensar positivamente y digo, acá hay algo que yo no conozco, es decir, porque hay ciertas cosas que decir, no, esto no puede ser, es decir, tiene que haber algo que yo no conozco. Y esa es un poco la situación, y no estoy eludiendo dar una definición, porque a mí lo que no me gusta es hacer, digamos, una hipótesis sobre algo que yo no conozco a fondo, que por supuesto no me gusta, pero no sé bajo qué circunstancias se toman ciertas decisiones. Pero que ves que se vulnera el interés nacional, por lo menos, ¿no? Bueno, más allá de las decisiones. Estamos viendo el mar argentino, por ejemplo, la ocupación, no la ocupación, lo digo bien, no, la invasión de Inglaterra sobre nuestras Islas Malvinas, un tema que también candente de la época de Rosas, y particularmente nuestro mar y la explotación, ¿no? Que vemos que hay fondos o mucho dinero, ¿no? Claro, y cosas, yo muchas veces veo, por ejemplo, cómo se depredan nuestros recursos marítimos, porque digamos con la infraestructura que tenemos nosotros de cuidado de nuestra zona económica exclusiva, no da, decir, porque pasa el avión, el Orión ese que tenemos, y los barcos chinos se meten inmediatamente y te depredan, es decir, porque pescan con todas lo que se llaman las artes de pescas prohibidas, es decir, es como el que entra a robar a tu casa, te rompe todo. Y vos pensás, por ejemplo, en un país como la Argentina de hoy, donde desgraciadamente hay hambre, es decir, la proteína que hay ahí, por ejemplo, que se podría volcar para toda la gente que realmente la está pasando muy, muy mal y que no, se la llevan para hacer negocios estos señores. A mí me parece bien, por supuesto, el tema del patrullaje y de tratar de reforzar, digamos, todo lo que sea el cuidado de nuestra zona económica exclusiva, pero estamos muy lejos todavía de tener los elementos técnicos necesarios para hacerlo, ¿no? Y eso es un daño tremendo. ¿Inglaterra en relación a las Malvinas? Nosotros sabemos muy bien cómo es Inglaterra, ¿no? Esa famosa frase de Lord Palmerston a mediados del siglo XIX, cuando dijo Gran Bretaña dice no tiene enemigos ni tiene enemigos. El único permanente son los intereses, ¿no? Y en ese sentido, si uno piensa, es decir, que Inglaterra es una isla, es una roca que no tiene nada, y sin embargo cómo se ha mantenido a lo largo de los años, el mismo Churchill decía, cuando él se sintió enfermo en algún momento, que inclusive creo que en la serie que se dio en televisión aparece el momento cuando dice esa frase, dice, si me pasa algo a mí, dice, ¿qué le va a pasar a Inglaterra? ¿Quién va a pensar el mundo? O sea, Inglaterra, es la impresión que yo tengo, es como que siempre ha sido el país que piensa el mundo. Es decir, no que lo ejecuta, en general lo hace ejecutar a través de terceros. O sea, es tremendamente hábil. Es decir, y tiene esa política que muchas veces lo piensa al revés y dice, bueno, ojalá nosotros fuéramos así, ¿no? Porque él es un país que sabe muy bien cuándo acercarse, cuándo alejarse o cuándo mantenerse equidistante, como la situación que estamos viviendo hoy en Europa. Es decir, el proceso antes el proceso que se está viviendo hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania empezó muchísimo tiempo antes y no es, en mi opinión, no es casual que Inglaterra empezó con el Brexit, que significó separarse de Europa. Si Inglaterra tiene, si se separa de Europa, tiene su brazo ejecutor en Estados Unidos, que siempre lo ha sido, es decir, porque es obvio que en Estados Unidos las decisiones de peso nunca se toman sin consultar a los británicos. Y tal vez, no sé, Estados Unidos piensa que es un aliado permanente, pero Inglaterra es un país que lo único permanente que tiene son intereses. O sea, va a estar del lado de Estados Unidos si le conviene, va a estar. Y bueno,
Cuando le convino estuvo en Europa, ahora no le conviene. Es decir, tenemos un escenario que ojalá que termine bien, un escenario complicado, es decir, donde Europa puede quedar bajo la órbita rusa, es decir, las cosas no se hacen bien. Por lo pronto hoy, quien está más, por supuesto los países en guerra están perjudicados, pero quienes están más perjudicados estando afuera es Europa, es decir, que tiene encarecida la energía, que tiene falta de alimentos, es decir, lo están sufriendo ellos. Están pagando fortunas de facturas de energía, están pagando los alimentos marcados. También de cierta manera. Rusia no es lo que era tampoco. No es lo que era, pero bueno. Que tanto Noruega, Suecia. Digamos, no te olvides que en este momento está liderada por una persona, tal vez la persona más próxima a lo que era la Unión Soviética, es decir, con todo lo que eso implica, y a la vez a la Rusia de los zares, es decir, con digamos, cierto toque imperial y de liderazgo. Entonces, es un poco jugar con fuego. Acá hubo países que tiraron la piedra y escondieron la mano y provocaron el conflicto, pensando que iban a salir beneficiados. Porque no le voy a dar la razón a Putin, pero a la OTAN tampoco puede estar, claro, es decir, la oreja. pedirle claro a Putin que no se enoje, y que Ucrania entre en la OTAN y tener en la puerta de su casa a la OTAN, es decir, uno como diplomático, uno lo piensa dos veces porque hay que ser lógico. Es decir, una de las cosas que hacemos los diplomáticos cuando pensamos en términos de política internacional o estamos desarrollando o creando política internacional es ponerte siempre los zapatos del otro. Es decir, el error es ponerte en tus zapatos, no, yo hago esto porque esto me parece sensacional, yo soy re piola, no, tenés que ponerte en el lugar del otro y decir cómo va a reaccionar, qué es lo que va a hacer. Entonces, llenarlo de armamentos a Ucrania, hacer los grandes negocios de los proveedores de armas europeos, claro que es un negocio fenómeno porque el dinero entra, el mundo, digamos, de la venta de armas es algo que produce mucho dinero, pero después tiene sus consecuencias. Hay un tema que también volvíamos con lo de Inglaterra, que decía, bueno, tiene sus intereses, etcétera. Nosotros hemos pasado la guerra. Siempre tuvimos buena relación con Inglaterra, más allá de todo, más allá de Malvinas. Después viene la guerra, viene este lapsus sin relaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, se firma el paraguas, ¿no es cierto? Famoso, donde, bueno, no se va a tocar el tema de soberanía, pero bueno, vamos a ver qué negocios hacemos, ¿no? Eso es un poco el planteamiento que hacía con las privatizaciones. Se rescata el tratado de 1826 de Rivadavia que da a Inglaterra, ¿no? La preferencia, llamémoslo, en todos los negocios, y al mismo tiempo, bueno, tenemos la explotación del mar, etcétera, todo lo que está pasando, que evidentemente tienen infraestructura, se las pone Inglaterra y todo. Y acá de repente surgió hace muy poquito, le pido al señor director que ponga este artículo que puso la Embajada Británica, ¿no? Que arma un concurso, ¿no es cierto?, regional, conociendo a mis vecinos de las Falkland, ¿no? Y esto se extiende en universidades argentinas. O sea, y hubo 10, por ahora hay 10 ganadores, ¿no? Que van a ir gratuitamente allá a estudiar, no sé qué van a hacer. Pero hay entrismos que uno dice un poco, ¿no? La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer, ¿no? Y acá estamos viendo una falencia interna. Pasa en lo diplomático esto es una reacción que debería tener la diplomacia, una reacción que debería tener el Ministerio de Educación, la Presidencia de la República. ¿Quién es el responsable? Lo que sucede es que es algo que no se necesita ser muy inteligente ni tener demasiadas luces para entender que esto lo que significa lisa y llanamente es un principio de logro de reconocimiento tácito de ciertas cosas. Es decir, porque si vos asistís a eso tácitamente, estás reconociendo, es decir, porque las Islas Malvinas para nosotros son territorio argentino, usurpado.
Entonces, si de pronto se organiza esto conociendo nuestras islas, es como, qué sé yo, si mañana viniera a Francia y te diera un curso sobre Ushuaia, ¿viste? Es decir, conociendo, ¿no? Es decir, pero bueno, yo no sé dónde se toman esas decisiones, no sé dónde se encaran, pero digamos, lo objetivo, lo que ve el hombre común, porque como dije, no se necesitan demasiadas luces para saber que eso busca lisa y llanamente un principio de reconocimiento tácito de una situación que justamente nosotros no aceptamos. Es decir, que podemos tener muy buenas maneras. Eso personalmente creo que la guerra de Malvinas fue un desastre, es decir, fue algo que no debió haber pasado nunca. Pero bueno, pasó. Porque nosotros, es decir, teníamos todo el derecho de nuestra parte, todo el derecho, todas las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, con este intento apurado de recuperación de las islas por la fuerza, resulta que terminamos siendo ante la comunidad internacional un Estado agresor, es decir, porque utilizamos la fuerza, es decir, todos los países nos condenaron. ¿Eso es más propaganda del enemigo o es bueno, es una realidad? Es decir, Inglaterra está en el Consejo de Seguridad, pero no maneja las Naciones Unidas. A nosotros nos condenó, yo en ese entonces estaba destinado en Portugal, nos condenó Portugal, que es un país amigo, nos condenó España, nos condenaron todos como Estado agresor. ¿Por qué? Porque rompimos, es decir, estábamos con la resolución del año 65, que reconocía que había la 2065, que reconocía que había un problema de soberanía e instaba a los estados a negociar, y nosotros rompimos ese statu quo convirtiéndonos en Estado agresor. Vos bien dijiste en el transcurso de esta charla que Inglaterra tiene la habilidad de utilizar a terceros, años de diplomacia, años de usurpación, años de dominio, años de los mares, etc. Es una necesidad vital para Inglaterra. ¿Fue una bandera blanca esa guerra? Fue bandera blanca, una falsa bandera, como vendrían a decir. ¿Fue motivado para que un gobierno tome la actitud que tuvo? ¿Venía Inglaterra con tropas, con submarinos, etcétera? Es decir, ¿no hay alguien que te empuja a vos también a tomar una determinación y no que la determinación se toma deliberadamente? ¿Qué pasa si hubieran entrado? Yo voy a decir una opinión que es total y absolutamente personal. Es algo que los años a uno le enseñan a pensar, a desconfiar, a ver detrás de las cosas qué es lo que hay. Se habló siempre del famoso guiño de Estados Unidos, que muchos dicen que no existió, otros piensan que sí existió. En mi opinión personal, y estudiando cómo ha sido históricamente la relación entre Inglaterra y Estados Unidos, tenemos que recordar el contexto político interno en ese momento en Inglaterra, donde Margaret Thatcher estaba con los índices más bajos de popularidad, con la famosa huelga de los mineros, estaba totalmente en la lona, por así decirlo, y necesitaba desesperadamente un conflicto, algo que la levantara, que levantara ese orgullo nacional. Y bueno, y es muy sospechoso que eso haya surgido, es decir, porque tampoco creo que nuestros militares hayan sido tan torpes de lanzarse a algo así si no tenían un cierto qué. O sea que yo creo que el guiño existió, es decir, que es muy probable que el guiño se lo haya pedido Inglaterra a Estados Unidos para que nosotros como unos giles entráramos por el aro e hiciéramos lo que hicimos con el resultado que tuvo. Hay mucho debate, por supuesto que... Pero eso, te vuelvo a decir, es una opinión personal. Hay decir, mucho debate. Yo no soy el dueño de la verdad revelada, es decir, simplemente soy una persona que tiene muchos elementos de juicio y que llega a ciertos resultados que pueden ser reales o ahora erróneos. Después es una guerra, y la guerra obviamente uno siempre va a estar del lado propio, obviamente, por los que pelearon, por los que murieron, por los que dieron su vida, en fin. Más allá yo te puedo contar todo... algo que no es secreto diplomático, pero que me tocó vivir a mí. Siendo embajador en Noruega, yo tuve que hacer muchas gestiones por Malvinas, sobre todo cuando
estaba la prohibición para que barcos de bandera extranjera operaran en Malvinas sin pedir consentimiento al derecho argentino, al Estado argentino, que fue violado varias veces, es decir, varias veces en lo que a mí me tocaba, que era por barcos noruegos, que como se sabe, Noruega es un país muy cercano a Inglaterra, es decir, el rey Harald de Noruega ocupa el lugar número 56 a la sucesión del trono británico. Es el rey de Noruega preside 8 regimientos británicos. O sea, yo muchas veces trataba de hacerle entender a la Cancillería, decía, Noruega es Inglaterra. Sí, pero bueno, no siempre las cosas que uno dice le prestan atención. Tampoco uno pretende que lo que uno que hace, como yo digo, tiene que mirarlo sí o sí, en fin, pero bueno. A lo que yo voy, que tuve que hacer muchas gestiones, si se quiere, notas de protesta acompañadas. Me acuerdo una de las últimas, había un que se llama el director de la Consejería Legal de la Cancillería Noruega, que yo le pido una audiencia por un tema de estos, y me da la audiencia un día viernes a las 5 de la tarde. En Noruega, un viernes a las 5 de la tarde, nadie está en la casa ni nadie está en la oficina, porque todos el viernes, en vez de irse a las 4, como se van siempre, se van a las 2 y a las 4 de la tarde ya están esquiando o en la playa, si es verano, lo que sea. Me llamó la atención que me recibiera fuera de hora. Bueno, empezamos a hablar, qué sé yo, que estoy una persona, aparte, con una, digamos, solvencia profesional, cuyo nombre obviamente no voy a hacer, y sale el tema. Y entonces él me dice, había un status quo, ustedes tenían todo el derecho para hacerlo. Dice, y ustedes provocaron una guerra, dice, y la perdieron. Fin de la historia. Me dijo. Es decir, y esa, aunque nosotros no nos lo dicen, es un poco la visión, que se tiene. O sea, teníamos reconocido el derecho, desconocimos ese derecho, agredimos, hubo una guerra, se perdió. Es decir, porque lo que hicimos, por supuesto yo no voy a negar de ninguna manera, es decir, porque me emociona pensarlo en lo que fueron nuestros seres, porque una guerra equivocada o no, es decir, cuando nuestros hombres dieron lo más que uno puede dar, que es la vida por la patria, es decir, merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Por eso esa es una parte ya no es delicado tocarlo a eso, pero en la visión de ellos es decir, como yo dije hoy, es decir, nos ven como un Estado que agredió y que perdió una guerra. Es decir, o sea, en la visión de los europeos nosotros esa guerra la debimos ganar, pero obviamente no la íbamos a ganar nunca porque la guerra venía muy bien, estaban a punto de perder la guerra. Sí, estaban a punto de perder la guerra. Pero bueno, Estados Unidos se dio vuelta en los últimos 3 días, le proveyó los misiles, los famosos Sparrow, esos con los cuales nos destruyeron la Fuerza Aérea, que fue la principal ventaja que nosotros teníamos en 3 días, ¿no? Y nuestros soldados pelearon con una valentía impresionante hasta el último hombre en las últimas batallas antes de tomar el puerto argentino, que bueno, que es una cosa que es innegable. Admirable y por eso el rol digamos del soldado argentino, los oficiales merece todo respeto porque fue, digamos, fue un héroe atrás de otro. Para culminar, la última pregunta que tiene que ver, ¿no? Argentina, bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, las posibilidades que teníamos el gobierno anterior de entrar en el BRICS. Y había otro tipo de alianza. El gobierno de Javier Milei aparentemente decide, ¿no es cierto?, que sus aliados fundamentales que deben ser para la Argentina es Estados Unidos e Israel. Pregunto, ¿no? ¿Es beneficioso para la Argentina estar con un gobierno que te pone las tarifas, que ya lo he demostrado con todo, que vela por sus intereses, y un Estado como el israelí, que bueno, tenemos mucho para debatir ahí, ¿no? Claro, sí, digamos que no es algo común, es algo que cuesta
Digo, si la Cancillería está en esa misma postura. Lo que sucede es que hablar de la Cancillería hoy en día, la Cancillería no elabora la política exterior hoy en día, no son ellos los que hacen la política exterior. La política exterior viene de afuera. No sé si de presidencia o de dónde, pero viene de afuera. Y se dan dos circunstancias, ¿no? Se dan dos circunstancias negativas, en el sentido de que los funcionarios de mayor conocimiento de la Cancillería, los funcionarios más preparados, están todos en su casa. Y los funcionarios que hoy hay en Cancillería fueron los funcionarios que se formaron en la época del kirchnerismo, donde el Instituto del Servicio Exterior, digamos, dejó de lado lo que era la enseñanza tradicional, donde se estudiaba, para poner énfasis en otros temas que eran importantes en ese momento, como era la política de derechos humanos, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? A mí me pasó como director de la maestría de ir con los alumnos al Instituto del Servicio Exterior, y que dos diplomáticas jóvenes que nos atendieron de rango de consejero, dijeran delante de nuestros alumnos, no, dice, a nosotros, dice, lo único que nos importa es América Latina. Dice, la política exterior es América Latina, y dice, y de América Latina solamente 2 o 3 países. Estoy hablando, esto ocurrió durante el proceso anterior. Entonces, cada maestrito con su librito. Es decir, Y en tu opinión, BRICS, que no sé si ofreció una oportunidad para la Argentina como mercado. Yo personalmente creo que era una buena oportunidad. Personalmente creo que es una buena oportunidad. Creo que deberíamos estar en los BRICS, pero bueno, como vuelvo a decir, yo simplemente soy un diplomático retirado, que al no estar en servicio activo desconoce cantidad de entretelones que hay, y una cosa es lo que yo diga, y otra cosa, lo que yo diga que a mí me parece crecer, y otra cosa, todo lo que pueda, el entramado que pueda haber debajo, que yo desconozco. ¿Y ves algún beneficio en la alianza Estados Unidos-Israel? Bueno, es como en la vida, ¿no? Es decir, tener amigos poderosos siempre es beneficioso. Es decir, el tema es que nos pide este amigo. Bueno, tenemos que, está a la vista. ¿Qué nos pide este amigo? ¿Hasta dónde llegamos? Y qué nos da. Pero siempre tener amigos poderosos, siempre es mejor estar con los poderosos. Inclusive cuando vos vas por la calle, decir, si vas solo en la noche, preferible con un amigo grandote que te pueda defender si te tenés que pelear, ¿no? Totalmente, ¿no? Es así. Bueno, Juan Manuel, hay 1000 cosas. ¿Hipótesis de conflicto ves en algo, no? ¿No hay en Argentina? No, digamos, fuera de lo que ya sabemos. Hipótesis de conflicto no. Yo lo que veo mucho que la gente dice que, en fin, que la política del presidente Milei, de apoyo irrestricto a Israel, va a traer, digamos, hipótesis de conflictos a la Argentina, que podría llegar a ser. Pero yo personalmente creo que no, es decir, no lo veo, no hago juicio de valor, si está bien o si está mal, simplemente digo que no veo, es decir, la Argentina está muy lejana, la Argentina es un país muy similar a Australia, donde muchas cosas que pueden pasar en el hemisferio norte, bueno, que a nosotros no nos va a afectar. Sí puede haber temas que nos afecten a nosotros si se toman otro tipo de políticas que uno escucha por ahí que se estarían instrumentando, pero que bueno, están en el ámbito del rumor nada más. Yo sobre rumores no hablo nunca. Pero bueno, es así. Es decir, sobre rumores no puedo opinar. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido y bueno, gracias por dar tu opinión, tu visión de la cosa en general, y bueno, para nosotros es valioso y bueno, y como familia también compartir también qué es lo que opinan, piensan. No, para mí es un gusto, porque siempre me parece, qué sé yo, a nivel de familia, es decir, nosotros tenemos una posición muy conocida. El otro día, en una reunión familiar, alguien dijo que
que éramos una de las familias más importantes de la Argentina. Yo soy un convencido de eso, es decir, por los hechos, es decir, por todo lo que nuestra familia dio a la Argentina. Es decir, no solamente, es decir, porque es muy fácil decir nos damos una constitución, pero nosotros nos hubiéramos podido dar una constitución en el 53 si Rosas no hubiera hecho todo lo que hizo, hasta que fue derrocado en Caseros en 1852. Es decir, tomó un país que era un desastre, lo llamaron porque era el único hombre que podía pacificar la Argentina, y él lo hizo. Y después, claro, como la historia la escribieron sus enemigos, dijeron que él quería perpetuarse en el poder, que no quería una constitución. No, él quería dejar todo. Él iba a hacer su constitución. Pero bueno, lo derrocaron antes por unos míseros intereses personales, porque realmente lo que fue, digamos, toda esa conspiración contra Rosas fue porque él estaba, en cierta manera, interfiriendo intereses personales. No vamos a hacer nombre ni nada, pero es así, la historia lo dice. Después se hacía develado, después está el revisionismo que rescata muchas cosas. Sí, bueno, el revisionismo dio luz a muchas cosas. Y explicó muchas decisiones por qué se tomaron, que justamente tiene que ver con lo que hablamos hoy, donde yo muchas veces veo cosas que a lo mejor no me gustan mucho, pero también no tengo la soberbia de decir esto es así si yo no conozco cuál es el entramado que está abajo. Porque a lo mejor lo que tienen razón y yo no lo veo. Juan Manuel, muchísimas gracias. No, al contrario. Nos veremos pronto, si Dios quiere, en alguna otra oportunidad, hablar temas que estén ocurriendo, a ver, opiniones también diplomáticas. Un gustazo, gracias. El gusto gracias. Totalmente mío. Gracias. Bueno, muy interesante, por supuesto, todo lo que nos acaba de decir, y concluyendo un poco lo que decía de Rosas, ¿no? Que una vez escucho a un profesor que dice, Rosas es como un acróbata, en el sentido de que de repente ponía una mesa, arriba de la mesa una silla, arriba de la silla una escalera, arriba de la escalera un cuadro, arriba del cuadro otra silla, después arriba de todo un violinista tocando. Entonces pasa un unitario y dice, ese violín desentona. Y con eso dilapidaba todo el esfuerzo y el equilibrio que se hacía para que el Estado fuera quien fuera. Y después conocer un poquito de política exterior vale la pena, por lo menos de cómo opinan nuestros diplomáticos, o por lo menos algunos. Así que es un placer haberlo tenido a Juan Manuel Ortiz de Rosas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otra entrega aquí, desde Contracara, por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.